Continuamos con la tarde del lunes, 17:04. Estamos en la última horita de todo un poco y seguimos hablando de historia, un poquito. Villa Dolores y la región siguen rescatando su memoria gracias a distintos proyectos. Uno de ellos es la Juntada Histórica de Tras la Sierra. Los profesores Diego Zavalla y Carlos Vicente vienen desarrollando distintos episodios que nos acercan a diferentes momentos de la historia local. En esta oportunidad lanzaron el episodio 5, que lleva el nombre de del impulso liberal de la villa a la planificación de una ciudad para todos. Para hablar de este trabajo estamos en comunicación con el profesor Diego Zavalla. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Hola, Malena, todo bien, un saludo para toda tu audiencia. Diego, continuamos con los distintos episodios. Este último aborda el periodo 1880 y 1916, un tiempo clave para la transformación de Villa Dolores. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a vos y al profe Carlos Vicente al investigar esta etapa? Sí, o sea, el primero, o sea, la segmentación que hemos hecho es primero, para que nos organicemos, para que la persona que vea los videos, o sea, tampoco no se pierda, o sea, y bueno, lo que más podemos rescatar de esta época es que, bueno, Villa Dolores, gracias a la acción de vecinos ilustres de la zona, se pusieron, por así decirlo, en sintonía con las ideologías que nos gobernaban en ese momento a nivel nacional y a nivel provincial, que era, ahí en el video lo comentamos, sería el PAM, el Partido Autonomista Nacional. A partir de 1880 llegan a la presidencia con Julio Argentino Roca, y bueno, aquí en Córdoba va a haber una serie de gobernadores como Miguel Juárez Selman o Marcos Juárez, hermano de Juárez Selman también, Olmos y Gravier, entre otros, bueno, que son personas que tienen más o menos la misma ideología, en este caso sería la ideología liberal, conservadora. Y lo que hemos visto es que, bueno, los vecinos destacados aquí de la zona tuvieron mucho impulsaron varias redundancias, para que la villa dejase de ser villa y empezase a progresar, y bueno, había que conseguir no solamente que llegara a la población, sino que se tratara de modificar la economía, que era una economía que venía muy de la época de la colonia, muy estructurada, ¿no es cierto? Y lo que vimos, bueno, a ver, por ejemplo, o sea, de datos que ustedes van a encontrar ahí, que más que nada los comenta Carlos en el video, cuando se crea la municipalidad de Villa Dolores, que al principio, en 1883, era una municipalidad departamental, dicen las fuentes que hemos investigado, ¿cierto? Y ahí aparece nuestro primer intendente, ¿no es cierto?, Medardo Ulloque, que por ahí el otro día lo hablaba con los chicos, con los alumnos míos, le digo, muchos de los personajes que aparecen acá son las casas que muchas veces transitamos, como puede ser el caso de Ulloque, o Felipe Herman más adelante, o Juan Bernardón. Y lo que vimos, o sea, vimos una ciudad que trató de avanzar, de que empezaron a aparecer los problemas básicos que aparecen en cualquier sociedad. Por ejemplo, el tema de la sanidad, cómo se trató de subsanar el tema de la ausencia de hospitales, cuando aparecieron las primeras escuelas, las primeras escuelas públicas, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los encargados de tratar de proyectar canales de riego, la diagramación de las cuadras, ¿no es cierto?, que le dieron la traza definitiva a la ciudad, y vimos también que a partir de 1883 en adelante, ya definitivamente Villa Dolores se despega históricamente de lo que sería la evolución que venían teniendo con San Pedro, que venían a la par, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que es inevitable en estos videos no nombrar el tema de nuestro santo, Brochero. Claro. La enorme labor que hizo desde 1883 hasta 1905 por el tema del ferrocarril, ¿no es cierto? Y en conclusión lo que vemos es que era una ciudad que estaba en sintonía con las ideologías de turno, el progreso estaba llegando
en forma muy lenta, pero estaba llegando, porque claro, la zona no sabía cómo insertarse a nivel nacional al modelo económico que había, que era el modelo agroexportador. Y ahí estuvo la creatividad de todos estos personajes que hemos nombrado, principalmente nuestro santo brochero, que bueno, él fue el impulsor de este gran proyecto que fue el tema del ferrocarril, que si se hubiera implementado como él lo hubiera, como él lo había pensado, hubiese sido fabuloso, pero bueno, por ahí los gobiernos no entendieron la creatividad que tuvo este hombre, ¿no es cierto? Y otra idea que planteamos, que engrandece mucho más la labor de Brochero, es que Brochero, viniendo de una institución, podríamos decir, conservadora y enfrentada al poder de turno, a los liberales, tenía ideas que eran muy progresistas para la época. Eso también lo hablábamos, ¿no es cierto? Y bueno, hemos dejado el pie, ¿no es cierto?, para lo que va a venir ahora, los próximos videos que van a salir a principios de octubre, que es cuando ya sí, definitivamente, algo que habíamos hablado antes con vos, que es, bueno, la llegada de las grandes corrientes migratorias a la zona, cómo cambió la traza, cómo cambió hasta en parte la cultura, las costumbres que nosotros teníamos en esa época, ¿no es cierto? Así que o sea, lo tienen que ver a los videos porque realmente son didácticos, son pedagógicos, podríamos decirle, se van a entretener en el buen sentido, y bueno, desde ya, o sea, contamos con que cualquier opinión que quieran dar o hacer alguna crítica constructiva, no hay ningún problema, los aceptamos, alguna recomendación que quieran sobre temas que vamos a tratar, los escuchamos, ¿no es cierto? Así que estamos a disposición de todos ustedes. Diego, en cuanto a las fuentes consultadas, ¿cómo se hace para dar con estas fuentes teniendo en cuenta la poca información que hay? Y bueno, que esta investigación que ustedes realizan antes de grabar los videos tiene su proceso, ¿no? Sí, a ver, te agradezco la pregunta, que está buenísima por muchos motivos. El primero es que, o sea, nosotros como profesores de historia, estamos tratando con una ciencia. La historia en sí, o sea, hay que hacer un trabajo de investigación riguroso en parte porque hay una ética profesional, ¿no es cierto? Yo no te puedo decir que hubo una batalla cuando en realidad hubo un combate o algo por el estilo. Siempre tengo que conceptualizar o explicar basado en la ciencia. En este caso, las fuentes historiográficas de la zona son muy limitadas. Tenemos Barrio Nuevo Imposti, que sería el gran historiador de la zona, era un historiador del sur de la provincia de Córdoba, que hizo trabajos de campo excepcionales aquí hasta principios de la década del 50. Una persona que tuvo acceso a archivos de la municipalidad, de diferentes asociaciones. También trabajamos con historiadoras, con algunas historiadoras que pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Escuela de Historia, como Sonia Tell, que también hacen trabajos muy ricos con respecto a cómo eran las economías regionales. Y bueno, después lo otro que tratamos también de ir chequeando o de corroborar son las pocas fuentes orales que han ido quedando y que se han ido pasando de generación en generación. Hacemos un entrecruzamiento de datos y en base a eso sacamos la conclusión. Muchas veces me pasa a mí cuando doy clase con los chicos me dicen, pero ¿cómo sabemos que es lo que usted dice es cierto? Porque hay un trabajo científico. Claro. Y obviamente hay que apelar a la ética profesional. Esto yo lo digo, y lo digo con todo respeto, porque muchas veces la historia es una ciencia que se la menosprecia un poco, o no se toma conciencia de que hay que hacer un trabajo muy serio a la hora de historiar. Por ejemplo, si vos en este momento me preguntases, ¿cuándo se crea una calle de acá de Villa Dolores? A mí me encantaría decirte, no, sí, la calle... No tengo la información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar a la persona que ha investigado cuál es el origen de esa calle acá en Villa Dolores, que hay un texto
ahí se me fue en este momento el nombre del autor, que conoce la información, que la ha chequeado. Bueno, ahí sí yo te puedo informar. Lo que nosotros estamos haciendo es esto, es un entrecruzamiento permanente de información. Lo otro que quiero decir es que hay algunos archivos a los cuales no tenemos acceso, no solamente nosotros, el público en general, porque se han perdido. Ustedes dirán, ¿cómo que se han perdido? Sí, porque desgraciadamente aquí en Argentina muchas veces no se cuida el legado o el patrimonio histórico. Sin ir más lejos, acá en Villa Dolores, y lo voy a decir con todo respeto a esto, no quiero generar polémica, pero por ejemplo, hace unos años atrás, cuando se demolió la casa que pertenecía a Manuel Calvet, recuerdo que hubo críticas, y yo también realicé una crítica, diciendo de que hubiese sido interesante que no se volteara ese espacio. Lo estoy diciendo con todo respeto, no quiero herir a nadie. ¿Por qué? Porque es un personaje que, para bien o para mal, es significativo para la zona. Desgraciadamente, la historia, bueno, fue dejada de lado por o por un negocio inmobiliario o por una especulación inmobiliaria, vamos a suponer, y está bien, todo es aceptable. Pero el tema es que después surgen las preguntas. Claro. ¿Quién fue Manuel Calvet? ¿Qué pasó con él? ¿A dónde está la información? Y bueno, desgraciadamente se pierde. En ese sentido, y no me quiero tampoco meter en la labor de grandes instituciones como la Junta de Historia de acá de Villa Dolores, pero yo sé que hasta hace un tiempo atrás, hablando con algunos integrantes de la Junta de Historia, que no contaban por ahí con los elementos, o ellos sabían de que hay archivos que prácticamente, o sea, están a la intemperie, archivos que pertenecen a la municipalidad. Todo eso tiene que ser historiado, tiene que ser hecho por profesionales de la historiografía. Es como la restauración de libros que hacen las bibliotecas, y la biblioteca municipal lo hace también. Es la única manera de conservar ese material, y hay que hacerlo bien. Y, o sea, hacer historia no es simplemente tratar de hablar tampoco desde una altura donde vos te colocas debajo y yo te hablo y quedo como el que sabe las respuestas de todo. No, la historia tiene que ser de otra manera, tiene que hacerte pensar, tiene que ser algo ameno, que vos mismo saques tus propias conclusiones. Y ahí entra la parte pedagógica nuestra también de estos videos. Obviamente que también los videos, para no extenderme demasiado, son en líneas generales, ¿no es cierto?, lo que estamos explicando. Hay muchos datos que obviamente grandes historiadores acá de la zona y divulgadores de la zona también hacen su aporte en las redes sociales, en las redes de comunicación. Yo los leo y son extremadamente enriquecedores para uno. Lo que nosotros estamos tratando de explicar es en líneas generales la evolución política, social y económica para hacer un aporte a nuestra identidad y nuestra cultura, ¿cierto? Como Dolores y como transerranos. Claro, sí, sí. Hablando un poquito de poder recuperar los documentos que hay o poder dejar asentado esta historia, esta fuente oral, ¿no? Las fuentes orales que quedan, es muy importante porque hoy en día se está necesitando mucho de los datos de nuestra historia regional, ¿no? Así que estaría buenísimo, teniendo en cuenta que, como vos, me gustó mucho lo que dijiste de que la historia se va construyendo, ¿no? Con un poquito de estos datos, un poquito de aquello. Así me parece que por lo menos es la investigación de nuestra zona, por estas mismas causas, ¿no? De que por ahí no tenemos los libros adecuados o no existen directamente. Mira, vos te vas a sorprender, o quizás no, capaz que lo sepas esto que voy a decir, pero es muy conocido algo que no es solamente acá en la zona, sino en general, en la historia argentina podemos llegar a decir. Muchas personas que accedían al poder, o sea, pueden ser intendentes, jueces, legisladores, de diferentes lugares, pero acá, particularmente acá de la zona, muchas veces cuando dejaban el cargo, se llevaban en parte algunos archivos que iban quedando, ¿cierto?, de información. Me ha pasado de enterarme incluso en escuelas acá, en Villa Dolores, donde han desaparecido las actas de las fundaciones de las escuelas. Vos dirás, bueno, ¿qué hacen con ese documento? Nada. Es como que un adorno.
Es como un adorno, exactamente. Son como los dientes de Belgrano, que suelo decir siempre. Julio Argentino Roca, hijo, en el año 1933 no tuvo mejor idea que cuando trasladaban los huesos de Belgrano, de su sepultura al lugar donde él quiso que lo enterraran, no tuvo mejor idea que robar la mandíbula inferior. Hay una foto del tema, y se llevó los dientes. Y cuando le preguntaron por qué, no, porque los anarquistas podían robar el cuerpo y profanar el cuerpo de Belgrano. Y lo profanó él. Y lo profanó él porque lo más lindo que nunca, la familia Roca, de Julio Argentino Roca, nunca lo devolvió. Ahora vos me decís, bueno, ¿y para qué lo hacen? Y bueno, será algo, no sé, fetichista, será algo, no sé, algo que satisface por ahí algunas bajas intenciones. Pero aquí en la zona, mira, no es para tomarle prueba a nadie con lo que voy a decir, pero la historia de Villa Dolores, la más reciente de los últimos 70 años, muchas veces se torna complicada por la ausencia de fuentes. Ahí por suerte tenemos el Gran Diario Democracia, y algunos diarios de acá de la zona que quedaron por ahí, algunos fascículos dando vueltas, donde uno puede interiorizarse de cómo era la vida de Villa Dolores. Es un trabajo que hay que hacerlo y tratar de llegar a una conclusión más o menos cierta. Pero, así, a ver, voy a tomar lo que acabas de decir vos. Es una construcción permanente. Claro. Es una construcción permanente, no es algo exacto, pero siempre tiene que estar todo fundamentado en una fuente. Como lo que haces vos, ¿no es cierto?, del periodismo y de la comunicación social, ¿no es cierto? La fuente. Y desgraciadamente esas fuentes se están perdiendo, y las fuentes orales muchas veces son personas que hoy tienen 80 años o 90 años, y bueno, hay que escucharlos también, sí, porque sí, ellos sí. tienen mucha información. Y es ahora o nunca. Sí. Es que sí, mira, lo voy a decir con todo respeto esto, pero por ejemplo, mi mamá tiene 83 años, el padre de ella se llamaba Elías Juez Ramírez, fue uno de los primeros peronistas de acá de Villa Dolores en el año 1946, ¿no es cierto? Si vos buscas información de esos primeros peronistas y qué les pasó luego del golpe de Estado de 1955, y bueno, ya la información no está. ¿Por qué? Porque los que la tenían la información, y bueno, en muchos casos han fallecido. Bueno, hay un locutor muy conocido que ya falleció, que era militante histórico peronista, bueno, que tenía toda esta información. Bueno, obviamente que hay que pedírsela a la familia, vamos a suponer, ¿no es cierto? Pero hubiera sido mucho más provechoso para la historia de Villa Dolores que se conociera, que se divulgara, ¿no es cierto? Y es más, yo te invito, vos, a hacer una entrevista a cualquier personaje político acá de la zona, que te nombren o que te hagan una lista de los intendentes de Villa Dolores. No digo desde el año 55 en adelante, desde el año 1983 hasta ahora. Vos vas a decir, no es tanto, seguramente le van a saber hacer la línea de tiempo. Te vas a sorprender, pero eso es porque no le damos valor o la importancia a la historia como se merece, a toda la historia. Y hay que luchar en contra de los mitos, como dice Felipe Piña, ¿no es cierto?, que lo tomo como un referente. Si no caemos en el mito, y en el mito, el que aprovecha es el poderoso, él es el que aprovecha, porque nos tiene confundidos, desesperanzados, ¿no es cierto?, y somos fáciles de dominar. El conocimiento te da poder, y hay que aprovecharlo. Totalmente. Diego, volviendo un poquito a la juntada de Tras la Sierra, pensando en los años que vienen abordando, me salió la duda de hasta qué año más o menos van a continuar los videos, porque todavía faltan muchos, quiero creer. Mira, ahora, nosotros terminamos 1916, ahora el próximo video, estamos viendo si con Carlos, todavía no nos decidimos si hacer un corte en el año 1930 o llegar directamente al año 1946. ¿Por qué? Porque en ambos casos, a nivel nacional, hay un antes y un después con respecto al golpe de Estado del 30 o a la llegada al poder de Juan Domingo Perón en el año 46. Lo que tenemos proyectado es por lo menos entre 8 y 10 videos más y tratar de llegar como
como mínimo hasta 1983, con todo lo complicado que se nos hace, porque por la ausencia que te decía antes de archivos, bueno, pero el trabajo lo venimos haciendo y aparte estamos recibiendo información de colegas Claro. que se han enganchado. Y es más, sin ir más lejos. Yo acá en este momento he pedido permiso a las autoridades del IP 260 de industria para hablar con vos porque estaba en clase y bueno, me están suplantando, viste, acá las preceptoras en este momento. Pero otro día hablando con un profesor, colega acá en mi institución, me dice, ¿vos sabés que mi papá fue interventor de Villa Dolores? ¿Cuándo? Le digo yo. En 1980, y empezamos a hablar, y me empezó a aportar muchísima información. Este hombre, bueno, el padre de él, y él pertenece al Partido Radical, me dio una información impresionante. Después, hablando con otro colega, acá del taller del industrial, yo le comentaba que yo soy descendiente de sirio-libaneses, aunque por ahí si alguien me ve no parezco por ahí, por el aspecto que tengo, y él me dice, vos lo conocés a fulano de tal, más o menos. ¿Quieres hablarlo? Y preguntarle sobre la sociedad sirio-libanesa, y me puse a hablar con este señor por teléfono, y me enriqueció también. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que hay gente que tiene ganas de hacer su aporte, que quieren decir algo con respecto a la historia, porque se han dado cuenta de que esta historia es parte de todos. No es de Diego Zavalla y de Carlos Vicente. Es la historia de todos, porque acá pueden aparecer tus antepasados también, el origen de tus antepasados y el de la gente que nos está escuchando. Y ese es mi sueño, el sueño de Carlos también creo, de dejar ese legado, ¿no es cierto?, a la sociedad. Sí, totalmente. Me parece que de ahí también viene la curiosidad que hay hoy en día, ¿no? De saber que, bueno, ese orgullo que nos da. Así que qué bueno que tengan buena recepción de los videos y que todavía haya mucho más contenido por realizar. Y bueno, desearles mucha suerte también en la investigación, que me parece lo más difícil del proceso de hacer estos videos, me parece quizás la parte más desafiante. Mira, ¿sabe una cosa? En el mes de junio yo tuve la suerte, por fuera de la Junta de Histórica, tuve la suerte de que desde la Junta de Historia, su presidenta, Fabiana Farías, que nos conocemos hace muchísimos años, me invitó a que participase de una charla con respecto a los veteranos de Malvinas de acá de la zona, ¿no es cierto? Yo tenía que explicar en líneas generales el contexto de la guerra de Malvinas, ¿cierto? Y Fabiana, ella comentaba su investigación con respecto a los relatos de acá de los héroes de la zona. Yo te juro, nunca pensé que me iba a emocionar tanto. Tengo 19 años, 20 años de docente. Termino de hablar y había héroes de Malvinas que estaban sentados ahí en el auditorio municipal. Piden los micrófonos. Y yo cuando pide el micrófono yo empecé a tiritar. Yo dije, habré dicho algo mal. Claro. Contextualicé mal. Y uno de los veteranos, el Salcedo, me dice, quiero felicitarlo al profe. Dice, porque es así como sucedió. Cuando dijo así, yo sentí una alivio. Te volvió el alma al cuerpo. Sí, pero ¿sabe qué? Sentí como que me recibí de nuevo de profe de historia. Porque vos estás viendo a alguien que hizo la historia como ellos, que están avalando lo que uno está diciendo. Yo la verdad que no hay plata en el mundo, no hay halago en el mundo que pueda hacerme sentir tan feliz como me hicieron sentir ese día, ¿no es cierto?, los héroes de Malvinas, que vinieron, nos abrazaron después cuando terminaron la charla. Y ese creo que es la parte linda de hacer historia, ¿no es cierto? Y más la historia reciente, cuando alguien te la puede corroborar y decir, es así como lo dijo el profe, y está bueno, porque necesitamos que alguien lo diga. Y yo creo que una vez te lo dije, me parece que te lo dije que de vez en cuando está bueno hablar de temas polémicos también, pero para eso necesitas al profesor de historia o a la persona que se dedica a esto. ¿Cuáles son esos temas? Obviamente, la última dictadura militar, sí,
El peronismo, sí, hay un montón de temas que por ahí hay que estar más o menos preparados para no generar polémica, pero sí para enseñarle a la gente. Porque si por generar polémica, yo ya en este momento me desdigo, te digo una barbaridad y capaz que te empiezan a explotar el teléfono de llamados. Ese no es el objetivo de hacer historia. Hacer historia es otra cosa. Es hacer pensar a la gente, tomar conciencia y, como dije hace un rato, darle el conocimiento, porque el conocimiento te da poder y no te dejas dominar tan fácil. En el buen sentido, te dice. Sí, sí. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber pedido permiso y todo, agradecerte. La verdad es que, bueno, es muy lindo de tu parte, y le recordamos también a la gente el canal de YouTube para que conozcan todo este contenido que está disponible. Ya hay varios videos sobre la historia regional y van a continuar, así que están más que invitados a ver todo el trabajo que hace el profesor Diego Zavalla y el profesor Carlos Vicente. Así es, ahí los invitamos en el canal La Juntada Histórica de Tras la Sierra, como lo acabo de decir vos, están invitados a ver los videos, así que aceptamos cualquier tipo de sugerencia, y estamos dispuestos a escuchar sus recomendaciones, y desde ya, muchísimas gracias a la gente, y muchísimas gracias a vos, a Radio Verdad, por este espacio. Ustedes no saben ni idea de lo que esto significa para nuestro proyecto. Inmensamente agradecido con todos ustedes. Diego, muchísimas gracias a vos, seguiremos en contacto seguramente, y bueno, que sigas teniendo una linda tarde. Igualmente, Malena.